Buenas amigos, bienvenidos una vez más a su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. Con nosotros en el día de hoy, primeramente soy Carlos Cabezas y nos acompaña nuestra doctora Cristina Baghinotti. Y digo nuestra porque ella no solamente es parte del programa, sino es la estrella de estos programas que nos sube rating tremendamente. Nosotros plantearemos una serie de asuntos, quizás no todos estén contentos, muy álgidos, y constantemente hay quienes opinan de diferentes formas. El tema de hoy es: ¿el hombre está hecho para la guerra? Cristina. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar nuevamente aquí. Podemos decir que la necesidad de las guerras estaría fundada biológicamente. Esto es un hallazgo, indudablemente. A través de varios estudios realizados por el biólogo Weizmann y recogidos luego por Freud, se llegó a la conclusión que existe una inclinación, un impulso fuerte a la destrucción en el hombre y en todos los seres vivos. Weizmann, que fue un biólogo alemán, descubre que en el interior del ADN nuestro, en nuestras células, existe un programa que nos lleva a la muerte. Es decir, las células en un punto se suicidan por lo que se llama apoptosis, que quiere decir la caída de las hojas de los árboles, ¿no? Esto quiere decir que la muerte natural sería esta apoptosis. Está inscripto en la estructura molecular. Lógicamente, como ser vivo, el hombre lleva consigo este impulso a la destrucción. De dos maneras. Hacia afuera provoca las guerras, provoca estos malogrados actos de la humanidad, y hacia adentro provoca patologías autodestructivas. Por ejemplo, las patologías sadomasoquistas, el suicidio, algunos trastornos de personalidad paranoide en personas que están siempre buscando un enemigo y alguien a quien atacar, porque a su vez son paranoides porque se sienten perseguidos, aunque nadie los persiga. Entonces, esto nació, por supuesto, con el hombre mismo. En la historia, la primera familia humana, siempre lo digo, fue una horda dirigida por un hombre, un macho cruel y salvaje, que dominaba a todos y los tenía sojuzgados, a todas sus familias. Primero para defenderse de los animales, y posteriormente para dominar a los congéneres. En realidad, la pulsión autodestructiva o el impulso a la destrucción tiene que ver con un impulso del hombre y no con una defensa. La agresión no es violencia. La agresión significa defensa ante un hecho real que en efecto me está sucediendo. Estoy frente a un animal salvaje y entonces realmente me tengo que defender y me pongo agresivo. Me pongo agresivo para atacar o para salir corriendo. Es decir, ahora el impulso de destrucción ya tiene que ver con el daño infligido hacia uno mismo sin que medie ninguna razón, y el daño, ¿no?, infligido hacia los demás sin que medie tampoco ninguna razón. Entonces, esta familia que estaba realmente sojuzgada por este hombre, bueno, fue la primera manifestación de la destructividad en el hombre, ¿verdad? Que después, cuando desarrolla todo su sistema intelectual y aprende a construir herramientas, ya utiliza herramientas para esa agresión y comienzan entonces las guerras. Es decir, que hay, en principio... Cristina, sabemos que literalmente sí, no tuvo que haber existido un Caín ni un Abel, sino que es una catequesis que hay en la Sagrada Escritura, en el Génesis, para darnos a entender la función del mal en el mundo ante el bien. Caín mata a Abel. ¿Esto es un impulso o es motivo de envidias, de recelos? El ser humano no puede ir dentro de su interior entre el bien y el mal, o va llevado por impulsos negativos. Se deja llevar por impulsos negativos cuando no tiene todo un sistema moral, ¿no?, o un entorno moral que lo contiene, porque al ingresar en la civilización, toda esta impulsión autodestructiva se tiene de alguna manera
que compensar, se tiene que de alguna manera suavizar. Se dice, por ejemplo, que las guerras no se pueden de ninguna manera evitar, pero sí se puede desviar este impulso destructivo hacia otros fines, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, von Clausewitz, que fue un gran estratega militar, dijo: el comercio no es más que la continuación de la guerra por otros medios. Es decir, que siempre vamos a encontrar una manera de destruir al oponente, o de destruirnos a nosotros mismos. ¿El deporte puede entrar Por ejemplo, ahí? el deporte, pero son todas como sublimaciones, podríamos decirle, de esa tendencia cruel a tener que matar al otro. Es una tendencia que está en nosotros y que lógicamente en el comienzo de la historia, de la prehistoria, era fuerza bruta, pero la fuerza bruta pasó entonces después al derecho. Es decir, que hubo un pasaje histórico a través de la evolución del hombre de la fuerza o el poder al derecho. ¿Y qué es el derecho? El derecho es la unión de los más débiles, que se juntan y se unen para protegerse y luchar en contra de ese individuo que los sojuzga. En la prehistoria, y estudiado por Darwin y por Freud por distintos caminos interpretativos, esta familia, ¿no?, que estaba liderada por este macho salvaje, los hermanos, a quienes se les impedía comercio sexual con las hembras, porque las hembras eran todas del jefe, entonces se reúnen y lo matan, ¿no? Y esto es el origen de muchos motivos morales, el origen de las religiones, el origen de las guerras. Es decir, bueno, yo no diría origen, sino explicaciones de muchas religiones al respecto. Claro, exactamente, porque en realidad luego sienten una gran culpa por haber matado a ese padre, ¿no? Porque se dan cuenta que esta estructura en la que tiene que haber un jefe siempre se tiene que repetir. La masa siempre necesita, porque además es el origen de las masas, ¿no? Pero no todos los psicólogos están de acuerdo, sobre todo los modernos, con Freud. Y hay quienes van más allá y dice que el hombre necesariamente no tiene que caer en ese tipo de situación. Todo lo que pasa es que si nosotros nos remitimos a cómo nace el infante, y el infante nace con una gran agresividad, en este caso con esta rabia que tiene, porque no puede controlar sus impulsos más básicos, ¿verdad? Es decir, que está en el corazón del humano y está probado, no solamente, digamos, por Freud, Mary Klein, Otto Kemper han hablado de estos temas. Es decir, que en el corazón de lo humano hay una tendencia. Por ejemplo, Freud la desarrolló como el instinto de destrucción o tánatos, que en griego tánatos es el dios de la muerte, ¿no? Entonces, es decir, que es un impulso muy grande, ¿verdad?, que la sociedad, que la civilización debe poder contener, debe poner en caja, debe evitar. Porque Rousseau en un punto dijo: el hombre nace bueno y es la civilización la que pervierte esa bondad originaria. Y después vino el Leviatán, Thomas Hobbes, y dijo: no, el hombre en realidad, con su libro Leviatán, el hombre en realidad nace malo. En realidad no nace ni malo ni bueno, en realidad nace con ciertas tendencias que le van a servir en los primeros años de su vida, ¿no?, para poder darse a conocer y para defenderse. Aquí caemos en una disyuntiva filosófica: o existe determinismo o existe un indeterminismo. O el hombre está obligado a seguir ese, como decían los griegos, el canar oscuro, y que muchos psicólogos hoy en día, Dr. Weiss habla de eso, de el hombre pasa por una especie de túnel oscuro donde termina una gran luz brillante, y que no se puede separar de esto. Vemos que la religión busca en muchos casos, o en algunos, un determinismo sobre el hombre que está soyuzgado a un Dios. Mientras tanto, que la fe cristiana habla de un indeterminismo donde el hombre escoge, y su libertad, que está educado o hecho al libre albedrío, es la que le hace escoger entre el bien y el mal. Bueno, lo que sucede en esto es que sí, sin duda, tiene que tener un libre albedrío, pero todo depende del ambiente, del paradigma en el cual se crió, en cómo se desarrolló. Somos seres netamente emocionales. Vale decir que el libre albedrío o el ejercicio de la razón es una imposición que en cierto punto
no es tan importante. Lo más importante de todo esto, No. se sabe en la ciencia, es la emoción. Por ejemplo, la ciencia ya determinaron que los paradigmas científicos son aceptados por la comunidad científica, no tanto por motivos racionales, sino por motivos emocionales. Es decir, que en el corazón de lo humano hay emociones que están ahí huyendo y que están latiendo constantemente y que nosotros tenemos que poder manejar a través de la razón, pero va a depender de nuestro grado de desarrollo, ¿verdad?, intelectual, va a depender de nuestro grado de desarrollo intuitivo como persona, de nuestros padres, porque somos seres psicobiosociales. ¿Cómo vamos a manejar todo esto con lo cual nacemos? Que no nos gusta decir que nacemos agresivos, que no nos gusta decir que tenemos un impulso agresivo hacia los demás, pero esta es una realidad, porque imagínate, hubo un gran diálogo entre Einstein y Freud en 1932 y fue un diálogo epistolar. Y Einstein le dice, ¿cómo podemos evitar este flagelo de las guerras? Y él dice, bueno, yo creo, doctor Freud, que tenemos que crear un organismo internacional, legislativo, judicial, para dirimir estas cuestiones, y que las naciones, por supuesto, renuncien a su soberanía para estas cuestiones de la guerra. Entonces argumenta Freud que en efecto las guerras no pueden ser evitadas porque existe todo esto, y que se pueden crear mecanismos, sin duda, que se puede desviar esa tendencia autodestructiva. Por ejemplo, ¿cómo se desvía en el ser humano? Los cirujanos que operan y abren un cuerpo, están desviando esa tendencia a la destrucción a fines nobles. Están curando y están salvando vidas. Pero eso está en nosotros. Y yo, antes de pasar a otra de tus excelentes preguntas, quería poner este cuadro para que en la casa lo recuerden, ¿verdad?, acerca de lo que dije recién, es decir, el impulso de destrucción es orgánico, está en nuestras células, va hacia afuera, en las guerras se manifiesta, y hacia adentro en la autodestructividad. Y está en el origen del hombre en la prehistoria. Y se manifiesta en las guerras y en algunos otros, caminos alternativos, que son el comercio y muchas otras funciones del hombre individuales en la sociedad, ¿no? Este impulso a la destrucción que todos llevamos impreso. A uno le gusta pensar, junto con Rousseau, que el hombre es bueno y es la civilización la que nos pervierte. Yo creo que tampoco es lo que dice Hobbes. Yo creo que en realidad el hombre nace con ciertas tendencias que lamentablemente la cultura, la civilización agiganta. En este momento que vivimos, por ejemplo, es un momento en donde no hay desconexión humana, en donde no hay ningún tipo de miramiento por el otro, y entonces es mucho más fácil dar rienda suelta a este impulso agresivo. Yo quiero hacer una aclaración, porque hay muchos televidentes que quizás estén de acuerdo y otros en desacuerdo. Sin duda. Cada ciencia tiene un objetivo de estudio específico. Sí. Y para ello utiliza instrumentos, sin duda, para ese estudio. Por medio de una ciencia no se puede definir nada de otra ciencia X. Por ejemplo, por la matemática puedo curar un dolor estomacal. Ajá, sin duda. Claro. Una ciencia es diferente a la otra. Y en este caso, cuando se habla de ciencia y de lo científico, se quiere dar como un absolutismo en el aspecto del conocimiento que no existe. En cada ciencia hay su disciplina, su objetivo, y es en esa ciencia donde tiene valor lo que se dice. Por ejemplo, en estos momentos se dirimen muchas cosas con respecto a psicólogos, que lo dirimen filósofos, y no le corresponde a la filosofía decir nada sobre la psicología. Como de la psicología se quieren definir cosas de la teología, cuando la ciencia teológica tiene su objetivo y sus instrumentos diferentes. O sea, no podemos ver como absoluto lo que una ciencia específica diga de algo general
u de otra ciencia? Mira, con todo respeto, no estoy de acuerdo con esa afirmación, porque debe haber un sincretismo o un holismo, si lo quieres, en donde se amalgaman los conocimientos de una ciencia con la otra y forman un gran conocimiento general. En algunos países como Argentina, por ejemplo, en las universidades, como la que yo estudié, por ejemplo, son universidades en donde se estudian desde distintos ángulos y de distintas ciencias un mismo hecho. Es decir, para poder lograr una visión general, porque si no caemos en la falacia de la ciencia, que cree que solamente, el médico que solamente cree que le va a curar al paciente con una pastilla, cuando en realidad el paciente, además de la pastilla, necesita un buen entorno familiar, necesita un médico que le hable y le diga qué le está pasando, puede contar conmigo, necesita un buen sacerdote, necesitamos todo ese entorno, así como el ser humano lo necesita. Pero son esos los que dicen la última palabra sobre la ciencia en la cual se encuentran, que tú, efectivamente, hoy en día, un médico necesita de un teléfono, necesita de técnicos telefónicos, ingenieros, que aporten a lo que él está estudiando para comunicarlo enseguida a otra persona. Eso indiscutiblemente sí, claro, es necesario. Yo no diría tanto sincretismo como interpelación de una cosa con la otra. Pero, por ejemplo, ahora se sabe que las enfermedades que las define la psicología o el psicoanálisis tienen raíces y se pueden explicar desde lo sociológico, se pueden explicar desde la relación con los padres, con los amigos. Es decir que no solamente, por ejemplo, un individuo es un psicópata, ¿no? Y surgió un psicópata solo, no está colgado en el aire, está contextualizado. El conocimiento debe ser actualizado porque si no, no sirve. Y la contextualización nunca viene de un solo lado, porque vivimos con unos padres dentro de un hogar, dentro de una familia extensa, dentro de una sociedad, dentro de un país, y el país dentro de un hemisferio, y el hemisferio a su vez dentro de una época histórica determinada. Entonces todo eso involucra una serie de ciencias que vienen de alguna manera a explicar un solo fenómeno. Cada una aporta, claro, cada una participa, pero es un sincretismo. O sea, claro, ¿tú lo llamas sincretismo? El sincretismo que significa que se unen de alguna manera para colaborar a definir un fenómeno. Vamos a partir de otros puntos porque en esto no nos ponemos de acuerdo. Y pienso que el televidente también existan quienes piensen una cosa y quienes piensen otra. Bien, Cristina, la guerra, ¿cómo puede ir bien a la humanidad cuando lo que trae es destrucción y sabemos todos los dolores que causa? No trae nunca el bien, sin duda. Es la manifestación más conspicua de la destrucción o de la pulsión de destrucción de los organismos, ¿verdad? Especialmente del hombre. Y entonces no puede traer nunca bien. Y nosotros tenemos esta suerte, y tú hablabas muy bien del libre albedrío, y tenemos esta suerte de tener un cerebro, un neocórtex, que nos permite pensar, que nos permite razonar. Y tenemos que hacer uso de esa herramienta fundamental que tenemos, ¿verdad? Para poder dirimir los conflictos sin guerra, o para poder, porque las guerras no las vamos a evitar, como no vamos a evitar que el hombre sienta impulsos destructivos, pero sí podemos de alguna manera desviarlos, ¿no? A través de este uso de la razón, ¿no? A través de acercarnos al semejante y traer la parte más importante de nosotros mismos. Pero me refiero a la justificación que históricamente siempre se ha querido dar de los distintos conflictos bélicos que la humanidad se ha visto envuelta. ¿Cómo se puede justificar algo que provoca el mal? Bueno, desde el punto... A no ser una guerra de independencia que lo que busca es que la soberanía de un país que se siente soyugado o está realmente soyugado por otro. Sí, siempre de alguna manera vamos a encontrar el motivo y la justificación para una guerra. Las guerras de la independencia fueron necesarias, sin duda, pero no nos olvidemos que sin esa gran impulso a la destrucción no hubiéramos logrado, lógicamente, esa guerra de la independencia, y en esa guerra, como en muchas otras que tú llamas justificada y que evidentemente son justificadas, han muerto muchas personas, ¿verdad? Es decir, que el precio que siempre pagamos por la independencia en una guerra sigue siendo un precio muy alto a nivel humano. ¿Ya me entendiste, Mar? Yo no la justifico,
No, no. Pocas guerras yo justifico. Pocas guerras, sí, y la gran mayoría no encuentro razón, no para nada. No encuentro lo que tenga algo que aportar positivo a la humanidad. No aporta nada, sencillamente cumple con un programa humano, con un programa interno psicológico humano que nos lleva a desarrollar esta destrucción a nuestro alrededor. Fíjate que si eso no fuera así de humano, porque toda la historia de la humanidad, desde la prehistoria, desde ese hombre que sojuzgaba, ese macho salvaje que luego pegaba y mataba con un palo, ¿verdad? Es decir, hasta ahora no hemos podido, a lo largo de tantísimos siglos, solucionar el problema de las guerras. Entonces, evidentemente hay algo humano que existe que tenemos que aceptar, que es este impulso a destruir, pero que tenemos que encontrar los recursos y los medios para poder desviarlo a fines nobles. Es decir, bueno, vamos a usar toda esta agresividad y este impulso para reunirnos y luchar juntos, las naciones del mundo, para encontrar una salida. La solución es desviarlo, no se puede tratar de eliminar. No se puede tratar de eliminar, porque está en el corazón de lo humano. Es decir, desde el ADN, ¿no? Desde el ADN en donde existen, donde la muerte natural, en algún punto nos morimos. ¿Por qué nos morimos cuando es natural y no es por una enfermedad? Porque, bueno, hay un programa genético que nos lleva a la muerte. La muerte ese programa se llama muerte por apoptosis. Es decir, que en el corazón humano ya está este determinismo hacia la destrucción. Bien, aunque vemos cómo la teología nos habla de que la muerte no es el fin de la vida, sino que es un cambio en la forma de existir. Y seguimos vivos por completo. Claro, claro. Yo recuerdo cuando asistía todos los viernes por la tarde al cementerio Colón para dar responsos, siempre le decía a las personas, esta o este, a quienes ustedes vienen a despedir, lo siguen amando. Claro. No dejaron de amarlo. Exacto. Y si el amor es lo más importante que hay en la vida, y después de la muerte ustedes lo siguen amando, sigue existiendo el amor, es la prueba más fehaciente de que la muerte no es el fin de la vida. Claro, sin duda. Y esto verdaderamente que muchas personas caían en comprensión total antes de que yo les hablara del aspecto teológico, claro, de la resurrección, etcétera, etcétera. Yo quería, volviendo al tema de la destrucción, decirte que existe inclusive en la sociedad, ¿no? Y acá lo tomamos desde otro ángulo, existe lo que se llama el síndrome de Amok, ¿no? O Amok, entre los malasios. Entre los malasios este síndrome era el síndrome de euforia y excitación, un éxtasis que los llevaba realmente a matarse, ¿no? Entonces, en la sociedad el síndrome de Amok, que está visto desde lo sociológico, es este síndrome en el que todos somos agresivos con todos. Qué cosa tremenda. Y agregar otro respecto de la guerra. Hay un libro que se llama Shooting Up de Laminsky, que es un muy buen escritor, y que dice que todas las guerras, ¿no?, han sido posibles gracias también a la emergencia de las drogas, ¿no? Desde el comienzo de la historia el hombre se ayudó con drogas para ser cada vez más agresivo. Es decir, qué increíble, ¿no? Qué doble impulso a la agresividad. Soy agresivo, quiero matar, terminar con el enemigo, pero quiero hacerlo de una manera bestial y entonces utilizo drogas. La ingesta de carnes también hace más agresivo a el que realiza esta función. Quería, antes de terminar, hacerte una observación o una pregunta sobre esta cuestión de la guerra y del ser humano. Y quienes creen fehacientemente que la mejor manera de prepararse para la paz es prepararse para la guerra. Y yo pienso que si es por cuestión de sugestión, para que no ocurra una guerra, bueno, quizás, pero no creo que se diga en este sentido. No, no se dice lamentablemente en ese sentido. Es decir, vamos a prepararnos para la guerra porque el único camino hacia la paz es la guerra. Y lamentablemente no hemos explorado, haciendo uso de nuestro neocórtex, de nuestro córtex cerebral, de nuestra razón, de nuestro pensamiento, otros caminos
que son más pacíficos, en donde este impulso a la destrucción lo podamos vehiculizar, pero de manera positiva, como el cirujano que opera, y todo ese impulso agresivo lo coloca para salvar a un hombre. Nosotros podemos hacer lo mismo, nos hemos detenido como humanidad a pensar en este proceso. Yo creo que el diálogo pudiera resolver muchos asuntos, pero ocurre que para que haga un diálogo tiene que haber deseo de ambas partes de dialogar, no de una sola parte, y por eso es que la mayoría de los diálogos fracasan. Claro, el diálogo justamente en la raíz quiere decir dos, ¿no? Quiere decir que son dos personas que están, o dos lados que están entrando en comunicación. Bueno, tú sabes que en esta época nos priva de la comunicación, absolutamente. No hay comunicación entre los seres humanos, no hay diálogo en la familia. Y esto tiene que empezar en la familia. Tiene que empezar este diálogo, hablar con los hijos. ¿Y cómo es posible si hay mayor medios de comunicación? Bueno, porque es la época en que mejor comunicados estamos y menos comunicados estamos. Sabemos lo que sucede en un distante pueblito de China, al instante, y no sabemos lo que sucede detrás de la puerta de nuestros hijos. Esta es la cruel realidad. No hay diálogo, pero en torno a este tema que hoy tan fructíferamente estamos desarrollando, tenemos que hablar con nuestros hijos, ¿no? Y los hijos son muy creativos cuando son muy jóvenes, ¿no? ¿Cómo piensas tú la guerra? ¿Qué harías tú para la paz? Es decir, comenzar colocándole esa semillita. Pero los educamos dándole soldaditos de plomo, dándole juegos de video agresivos. Bueno, tú sabes que yo, por ejemplo, mi hijo nunca tuvo soldaditos de plomo, mi hijo varón nunca tuvo, y yo no creo que uno tenga que darle esas cosas, pero si se las da y si el chico las pide, bueno, explicarle que esto es la representación de lo que pasa en la realidad, que es la guerra, pero que eso no es lo ideal, que tenemos que buscar caminos alternativos. ¿Y padres agresivos con el niño? Bueno, ¿no lo impulsan a la guerra? Imagínate, sobre esta pulsión del hombre a la destructividad, este tánatos, ¿verdad?, que tenemos todos, caemos en un hogar, viene lo multifacético, lo sinérgico, caemos en un hogar donde nuestro padre nos pega, indudablemente vamos a ser seres tremendamente agresivos. ¿Por qué? Porque potencializó mi padre al pegarme, al insultarme, porque a veces no es pegar, es insultar, es depravar de cierta atención, es dejarlo solo, todo eso es agresión, y entonces el niño va a salir, o el adolescente, o el hombre va a salir a la sociedad y va a ser agresivo. Por eso vemos hoy tanta agresión en los adolescentes, porque no hay diálogo en la casa, porque no hay padre, porque usted me dice, bueno, pero yo a mis hijos no le pego, sí, pero no los ves nunca. Con los hijos hay que darles un tiempo. Y esto que está bien, los padres tenemos que trabajar hoy en día, ¿verdad? Pero por lo menos los fines de semana estar con él, encontrar ese momento de comunicación. Thank you, muchas gracias Cristina por este magnífico programa que como siempre satisface al televidente y a mi persona. Amigos, hasta la semana que viene en otro programa Comentando.